Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a platicar en este episodio del podcast sobre tendencias de investigación de bioestimulantes y biofertilizantes, para lo cual me acompaña Jonathan Lira de la empresa Germen Biotecnología. Jonathan, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí andamos. Excelente, Jonathan. Oye, pues antes de entrar en este tema tan interesante, vamos a poner en contexto a la audiencia. Cuéntanos quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jonathan, estoy en el área de técnica de la empresa, soy maestro en ciencias químicas y pues estoy en toda esta parte de los bioestimulantes, el conocimiento de cómo funcionan, cómo trabajan, sobre esta parte también del desarrollo. Entonces, es un mundo muy interesante con sus complejidades y sus reveses también en ocasiones. Así es, efectivamente. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la empresa? Ya vamos para 3 años. ¿Y te encargas exactamente de toda el área química? De todo el área, sí, no, básicamente todo el área técnica, estoy el encargado de toda esta área, entonces ahí le andamos dando un poquito a todos lados. Muy bien. Oye, Jonathan, pues ya para entrar en el tema, antes de hablar sobre las tendencias, cuéntame qué avances recientes, y a lo mejor estamos hablando de los últimos 10 años, se han logrado en el desarrollo de bioestimulantes y biofertilizantes para mejorar la productividad y la calidad de los cultivos. Fíjate que en esta parte del tema es bien interesante porque realmente hubo como dos grandes boom en lo que era la parte de bioestimulantes, sobre todo en el área de investigación. Uno fue alrededor de los 2010 y el otro boom que realmente se nota muchísimo incluso en la producción de artículos científicos que hablan precisamente de esta parte de bioestimulantes se dio como alrededor del 2015. A partir del 2015 para acá, de verdad, la producción de artículos que utilizan como tal la palabra bioestimulante ha aumentado considerablemente. Entonces pasó de ser un término o una investigación que estaba un poquito relegada a ser el centro de bastantes investigaciones alrededor del mundo. Entonces esto ha traído consigo una apertura a toda esta parte de bioestimulantes. Aquí tal vez hablando un poco de lo del reto, no sé si, bueno, la parte de bioestimulantes generalmente dice, como bioestimulantes podemos tener microorganismos, podemos tener aminoácidos, sustancias o extractos orgánicos, pero si se observan esa parte, realmente no hay como tal una definición en cuanto a su origen o composición, sino en cuanto a su función. Entonces, esta parte de definir qué es un bioestimulante en cuestión de lo que puede hacer o cuál es su función, nos trae como consecuencia entonces de dónde traigo, de dónde llevo la nueva parte de, bueno, pienso hacer un nuevo bioestimulante, pero ¿por dónde me puedo ir? Porque hay muchos caminos, sino que se busca más lo que es una función. Entonces, esta parte ha sido como parte del reto en cuanto a investigaciones, es bueno, ¿cómo funcionan los bioestimulantes? Te perdí un poco. Ajá. Ajá. Adelante. Ahora, entonces en esta parte de entender cómo funcionan los bioestimulantes está cierta parte del reto de cómo llevar al siguiente paso, porque si bien de una u otra manera muchos de los compuestos ya se utilizaban para mejorar la calidad de cultivos, realmente no se entendía cómo se llegaban a mejorar. Por platicarte algunos casos, si no me recuerdo, al menos dentro de estos 4 años, se han intentado con nanotecnología para lo que sea el transporte más, o un mejor transporte de lo que son los nutrientes, por ejemplo, con liposomas o microemulsiones que ayudan a la absorción, o también incluso con el descubrimiento de nanotecnología en cuanto a nanopartículas, por ejemplo, dióxido de titanio. Pero cada uno de estos avances también ha conllevado un reto. Por ejemplo, el caso del óxido de titanio, que ha mostrado excelentes resultados, pero que tiene un pequeño detalle. El margen de seguridad de este elemento es muy cerrado, lo cual significa que si te pasas un poco de la dosificación, en vez de tener el efecto deseado, tienes un efecto fitotóxico, lo cual entonces da un problema de esta raya tan delgada. Bueno, con cultivos que ya se conoce, ya se probó, a lo mejor se puede hacer una excelente dosificación, pero un error te puede costar que incluso más bien pierdas producción. Entonces, toda esta parte de entender cómo se llevan a cabo los procesos y por qué razón puede brincar de una manera tan sencilla de ser un estimulante a ser un compuesto que incluso inhibe el desarrollo de la planta, es lo que complica a veces mucho la cosa. O el caso de utilizar esta nanotecnología como liposomas o microemulsiones para facilitar el transporte de algunos elementos que no son tan solubles, también tiene sus pormenores, la estabilidad de las moléculas, la estabilidad de las estructuras, como una vez aplicadas, porque a veces en el laboratorio te das cuenta que en el matraz funciona muy bien, pero una vez que lo llevas a campo,
es más complejo. ¿Por qué? Porque no están las mismas condiciones controladas, diversos factores empiezan a afectar, entonces empieza a complicar toda esta parte de desarrollo también. Interesante esto que nos comentas, Jonathan, también mencionar el tema de que, pues en los últimos años, como ya bien dijiste, cada vez se menciona más el tema de la palabra bioestimulante o la palabra biofertilizante, pero también al mismo tiempo siento yo que la competencia es cada vez mayor. En este sentido, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? En esta parte, en cuanto al desarrollo, realmente sí se ha notado mucho que cada vez se empieza a implementar más. Hemos visto cómo en el mercado cada vez más marcas, aunque ya tienen algún producto que pudiera tener o intentar funcionar como un bioestimulante, realmente no estaba como tal clasificado. Es más, en el envase que leías ni siquiera decía una sola palabra sobre bioestimulante. Hablaban sobre su función, sobre cómo se manejaba. Pero en los últimos años ha pasado de producto X y abajo una pequeña leyenda que dice bioestimulante, y ese letrero que dice bioestimulante cada vez se ha hecho más grande. Y creo que parte de esto tiene mucho que ver con que la gente en el campo aún no estaba acostumbrado a bioestimulante, no conocían el término, no sabían exactamente qué función podía dar, precisamente porque muchas veces decían, es que fertilizante como tal no es un aditamento o un plus esta parte. Entonces, la gente con el tiempo ha empezado a comprender y a utilizar más estos bioestimulantes, y las marcas han empezado a perderle ese miedo a colocar la palabra y han empezado a hacer un poquito más notorio la parte bioestimulante. Ahí, bueno, ahí Germen considero yo que ha sido muy pionero desde el principio, desde que sacamos el producto ya venía con la palabra grande y ya estábamos diciendo esto es un bioestimulante. Pues precisamente eso también nos tocó dar o intentar cambiar esta forma de percepción del agricultor, darle a entender que era un bioestimulante, pero ya veníamos con toda la fuerza de la intención de decir, estos son los bioestimulantes y es parte de lo que va a ser el futuro de la agronomía. O sea, me estás diciendo que hace algunos años podía ser un riesgo colocar esta palabra bioestimulante o biofertilizante por miedo al desconocimiento, me imagino. Sí, porque básicamente sería es que no sé exactamente qué es un bioestimulante, lo compro, pero ¿para qué? En cambio, con términos más conocidos o familiares, pues tú sabes, un insecticida, yo sé exactamente cuál va a ser su función. En cambio, ese término, precisamente, si en el ámbito, ahora sí digamos que de investigación, que a partir de 2015 empezó a utilizarse muchísimo más, pero estamos hablando de la investigación, donde pues suele ir como que primero la mano y luego empieza a bajar la información. Entonces es un proceso muy lento en cuanto a la parte de adquisición de ese conocimiento que viene desde la investigación hacia la parte aplicada. Nada más para tener contexto, en el caso de Germen Biotecnología, ¿cuántos años llevan en el área de bioestimulantes y biofertilizantes? Uy, si no estoy mal, iremos para 4 o un poco más de años, pero para no mentirte, podemos dejar que ya vamos en 4, desde que básicamente nace lo que es el producto y se hace su manejo. Siempre fuimos muy claros, este producto es un bioestimulante, que es bueno, lo que hablamos en otro capítulo, que es básicamente ayudar a la adquisición y a la nutrición de la planta para liberarla de ese estrés abiótico a las que se encuentra. Entonces, esto ayuda a que la planta tenga un excelente desarrollo. Entonces, siempre fuimos claros desde el principio que íbamos por esta zona. Excelente. Oye, fíjate, estamos hablando de bioestimulantes y biofertilizantes y entiendo que en campo muchas veces los conceptos se pueden confundir e incluso llegar a manejar como lo mismo. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre uno y otro? Ok, el bioestimulante para empezar sería un compuesto que facilita la nutrición de la planta y ayuda a promover o a liberar el estrés de la misma, pero como tal no aporta ningún nutriente. Y aunque lo aportara como tal, su función no es aportar nutrición a la planta. Entonces, un bioestimulante como tal no aporta nutrición. Un biofertilizante, por otro lado, es una parte de nutrientes que fueron obtenidos a través de un proceso biológico, biotecnológico, pero que sí aporta nutrición a la planta. Entonces, la gran diferencia para mí, al menos en estos dos términos, es que uno aporta nutrición y el otro solamente ayuda a que esta nutrición sea mucho más eficiente. Entonces ahí está el detalle, y nos ha pasado muchas veces con esta parte del bioestimulante que incluso quieren eliminar completamente lo que es la nutrición, y es no, el bioestimulante te va a ayudar a que esa nutrición que ya le pones pueda funcionar muchísimo mejor. Incluso por ahí con algunos clientes teniendo en cuenta que optimizamos la parte de la nutrición, puedes ir disminuyéndola paulatinamente hasta encontrar un equilibrio que dependerá de muchas funciones, de cómo se encuentra tu suelo, cómo haces las mediciones, análisis de suelo para saber realmente qué tan bien o qué tan mal está nutrido tu suelo, en qué condiciones se encuentra. Pero sí existe esta posibilidad de hacer una pequeña disminución lenta y paulatina de lo que es el fertilizante y hacer por ahí ahorros en esta parte.
Entonces podríamos decir de cierta manera que los bioestimulantes son el complemento de los biofertilizantes. Sí, básicamente tienen que ir de la mano. Ahora, aquí el detalle está, por ejemplo, en que un bioestimulante no necesariamente tiene que ir solamente con un biofertilizante. Realmente va con nutrición en general. Puede ser química o, en este caso, como biofertilizante, pero no está excluida, por así decirlo. Pero sí, el bioestimulante no puede ir sin nutrición, porque al final de cuentas lo que ayudamos es a que, a que la planta tenga un buen desarrollo, pero si la planta no tiene comida o no tiene los elementos necesarios para todo su desarrollo, pues por mucha estimulación que le des, no va a llegar a ningún lado. Sí, que de hecho en campo solemos escuchar justamente que la aplicación de algún bioestimulante es cuando la planta está fortalecida, ¿no? Y de repente yo veo que a veces es al contrario, ¿no? Cuando la planta está débil, cuando el productor está estresado porque el cultivo no está expresando bien, es cuando le empiezan a aplicar todos los bioestimulantes y básicamente pues la terminan de tronar, ¿no? Sí, aquí habría que tener, puede haber efectos de sobreestimulación, pero bueno, aquí ya será un poquito del manejo, pero sí, existe la posibilidad de que la planta ya se encuentre en un estrés o más allá, incluso donde dices, pues que realmente pues ya está muy difícil la situación, o incluso nos ha tocado donde cometen un error y aplican productos equivocados y luego quieren ver cómo sacar el problema y hay que ver que, si el estimulante es tan bueno, pero habrá que ver muchas veces cuál es el origen del problema y si realmente el problema tiene todavía alguna solución. El bioestimulante puede ser una excelente opción y se puede probar, pero siempre con su cierto recelo de, bueno, es que el químico que le pusiste literalmente es un herbicida. O sea, a lo mejor el bioestimulante puede llegar a darle suficiente fuerza a la planta para ver si resiste la fitotoxicidad del producto, pero de ahí a poder asegurar que la va a sacar del problema es un poco atrevido. Pero lo que sí es cierto es que si notas o empiezas a notar el estrés en la planta, ya puedes empezar a realizar la aplicación. Y esto va a ayudar a que si van iniciando apenas los primeros síntomas del estrés, poder sacar a la planta adelante sin tanto problema. Obviamente siempre con todo su manejo cultural adecuado para que la planta tenga los recursos para ya con la estimulación llevar a cabo todos los procesos para salir del estrés. Oye, Jonathan, actualmente, ¿cuáles dirías tú que son los principales desafíos que enfrenta la investigación, tanto de biofertilizantes como de bioestimulantes? Y esos desafíos principales, ¿cómo los está abordando la industria? Ahorita yo considero que el desafío más complicado que tiene la industria es entender lo que es un bioestimulante. Como te comentaba al principio, si observamos un bioestimulante no está definido ni por su estructura química ni por su origen, realmente viene definido por su función. Entonces, existen multitud de estructuras, multitud de aproximaciones para lo que es la fabricación, para la fabricación de un bioestimulante. Entonces, aquí tenemos el detalle en donde, encontré un elemento X que me está ayudando a salir del estrés, pero ¿cómo funciona? No lo sé. ¿Qué rutas metabólicas activa? ¿O qué es lo que hace? ¿O es un quelante y transporta? No lo sé. Entonces, muchas partes o los retos de esta parte de bioestimulantes es el conocimiento de cómo está funcionando el bioestimulante. Un acarreador de metales, micronutrientes, un estimulador de rutas metabólicas, un precursor de alguna hormona o una fitohormona. Entonces, este desconocimiento a veces de cómo trabajan son uno de los retos a veces más complicados de resolver, precisamente porque las aproximaciones pueden ser variadas y entender bueno, ya encontré un producto que aparenta ser un bioestimulante, pero ahora tengo que entender cómo funciona, porque en el entendimiento de cómo funciona se le pueden hacer mejoras o se le puede hacer algún cambio para que su eficacia aumente. Entonces yo considero que entre esos retos o dificultades está la parte del entendimiento de cómo funciona. En cuanto a cómo lo aborda la industria, pues a final de cuentas se gasta dinero en toda esta parte del entendimiento, de saber exactamente cómo es que esto funciona, porque, bueno, a final de cuentas, una vez que entiendo cómo funciona, podría hacerle variaciones o modificaciones para ir optimizando también su funcionamiento. Siento yo, Jonathan, que actualmente esta parte que mencionas de entender cómo funciona, hace falta aterrizarlo un poco más hacia campo. No sé cuál sea tu impresión, porque al final yo he visto que en campo se aplican muchos biofertilizantes, muchos bioestimulantes en comparación de hace, no sé, 5 o 10 años, pero de repente es como un tiro al aire, ¿no? O sea, la gente que lo está aplicando no sabe exactamente cómo funciona y tanto como te puede beneficiar como te puede perjudicar. Sí, esta parte es un poco compleja por varios factores. En el laboratorio siempre se intenta, obviamente, eliminar todas las variables posibles para
poder aislar realmente el funcionamiento. Entonces muchas veces el manejo es excelente o la forma en que se observan son, me funcionó perfecto, pero tienes toda la razón. Una vez que lo llevamos a campo hay muchísimas variables, desde condiciones que ya son propias de la estructura de la planta del suelo, donde dices que realmente el manejo, e incluso la forma de aplicación, porque nos ha pasado incluso con agricultores en donde se les hace la recomendación, este producto se aplica así, y hacer un término nuevo o incluso una función nueva como puede ser un biofertilizante o incluso un bioestimulante, a veces su aplicación tiene ciertos pormenores que hay que tener en cuenta, y a veces el agricultor no tiene esos cuidados y el producto no funciona como debería funcionar, precisamente por lo que comentabas. No es lo mismo ser un laboratorio donde se pueden controlar variables que hacerlo en campo donde puede haber muchos pormenores. Entonces, estos pormenores a veces terminan afectando el rendimiento del producto. O incluso cuando se desconoce un poco de cómo funciona, voy a regresar un poquito al ejemplo de las nanopartículas de óxido de titanio, donde el margen de seguridad del producto está muy cerrado. Entonces, cometer un error de sobredosificación pasa inmediatamente de la estimulación a la fitotoxicidad. Entonces, detallitos de esta manera que ya cuando estás en campo empiezas a notar. Entonces, estos detalles siempre se toman intentando cerrar la mayor cantidad de variables en el campo, explicándole muy bien al agricultor cómo se tiene que aplicar el producto, cómo tiene que manejarse. Aquí en el caso de germen se les explica muy bien que no hay que eliminar lo que es la nutrición. El producto en sí es muy seguro, entonces aquí realmente problemas de dosificación no hay, es muy, muy noble en esa parte. Con lo único que sí no se mezcla sería con fungicidas y bactericidas, pero de ahí en fuera puede ir mezclado con nutrición, incluso y casi con cualquier otro tipo de producto. Entonces, controlar estas variables es parte también un poco compleja en cuanto a la parte de culturalización de lo que es el campo. En el tema de la nanotecnología, que ya mencionaste en un par de ocasiones, entiendo que no es totalmente nuevo el concepto, sino que ya llevamos varios años desarrollando soluciones nanotecnológicas, pero en este sentido, ¿hay más productos desarrollados en el mercado donde ya realmente puedes decir esta es una aplicación nanotecnológica, así como dijiste de este óxido? En el mercado he escuchado de algunos productos que ya empiezan a intentar usar como que la parte nanotecnológica, que yo recuerde ahorita, porque el término realmente no, como tienes razón, no es nuevo, pero que yo ya he visto muchos productos con la parte nanotecnológica aún en campo, no recuerdo muchos aún. Supongo que aún es un campo que está como en apertura. Y bueno, en esta parte de nanotecnología estaríamos hablando de que pueden ser fertilizantes, bioestimulantes o cualquier otro producto, porque realmente la parte de la tecnología solamente se hace referencia al tamaño o al grado donde se manejan las estructuras. En este caso, ahí sí, si no estoy mal, porque iríamos entre los 10 y los 100 nanómetros como máximo para considerar que un producto es nanotecnología como tal. O sea, podríamos decir que aunque el concepto no es nuevo, la realidad es que todavía no hay muchas aplicaciones prácticas, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de bioestimulantes y biofertilizantes. Sí, puede haber varios factores o barreras tecnológicas. También puede ser incluso que la tecnología aún sea algo costosa. Entonces, a lo mejor uno puede decir, bueno, estoy fabricando nanotecnología, pero el producto se empieza a volver poco accesible. Y tal vez estas mejoras que ofrece aún no son equiparables a la parte de accesibilidad. Entonces, eventualmente hay gente cuando se empieza a utilizar más, cuando la tecnología para realizarlo se vuelve mucho más accesible. De esta manera, pues ya dices, bueno, el producto ya tiene la tecnología, pero realmente ya no es costoso. Excelente. Pasando a otro tema, Jonathan, ¿qué aportan los bioestimulantes y los biofertilizantes al agro en el sentido de las buenas prácticas o de las prácticas responsables, en el sentido del cuidado medioambiental, de sostenibilidad, un concepto que actualmente pues está agarrando mucha fuerza? En este sentido, ¿qué es lo que aporta esta área de la agricultura? El uso de estimulantes como biofertilizantes realmente se ha enfocado muchísimo, aprovechando también todo este auge, en ser productos totalmente orgánicos, lo cual significa que como tal la degradación de suelo como con productos químicos no se ve tan afectada. Incluso muchos productos, ahora aquí hablando un poco de nuestro producto, incluso ayuda a recuperar suelos dañados. ¿Por qué? Porque ayudamos a regresarle esa vida, esos microambientes llenos de vida con microorganismos y otro tipo de compuestos que ayudan a mejorar tanto la estructura como los componentes del suelo. Entonces, biofertilizantes lo mismo, generalmente vienen de un proceso totalmente orgánico que ayudará a recomponer suelos y también a la planta. Entonces, hablamos de agricultura responsable y que puede ser sustentable porque en vez de empezar a degradar suelos, empezamos a recuperarlos.
Y una vez que empezamos a recuperar los suelos, pues a final de cuentas, si la planta está en un sustrato con las condiciones adecuadas, se ve reflejado también en la planta. Aquí recuerdo mucho alguna frase que siempre me viene a la mente de, es que como que el suelo ya se me cansó, lo voy a dejar descansar un año y ya para ver si para el siguiente. Y obviamente ese suelo no es que se haya cansado en un año, es un desgaste que se lleva arrastrando durante bastantes años y no se va a recuperar con un ciclo de cosecha para el siguiente. Generalmente va a radicar de un proceso de recomponer estructuras, de volver a agregar toda esa nutrición o estructuración que le hace falta al suelo. Entonces, esta parte de utilizar este tipo de componentes siempre va a ayudar a recuperar esos suelos y ayudar a que incluso, y ahora sí, a que el agricultor no tenga que esperarse un año para descansar la tierra, sino que pueda estar aprovechando esta parte de cuidar su suelo, que le va a ofrecer un mejor rendimiento a su planta y también, por lo tanto, en su producción y al final de cuentas en su bolsillo. Excelente. Para ir finalizando, Jonathan, en Germen Biotecnología, ¿qué bioestimulantes y qué biofertilizantes ofrecen? Cuéntanos un poco sobre los productos que tengan o los principales o lo que nos quieras hablar al respecto. Mira, ahorita te voy a hablar de uno que sea así, el bioestimulante, y este bioestimulante lo que hacemos es combinarlo desde el principio con un biofertilizante para que ayude a toda esta parte de regeneración de suelo. Entonces ayudamos a darle un poco de la nutrición que le hace falta, más la parte de la estimulación, ambos totalmente orgánicos. En la parte del bioestimulante, por ejemplo, bueno, para comentarle rápidamente, nos estamos enfocados como en un solo tipo de bioestimulante. Realmente el producto aborda desde varios puntos la estimulación de la planta, por lo cual hemos tenido excelentes resultados en la producción, en la calidad del producto que se desea, ya sea vegetativo, si se quisiera, por ejemplo, la palpa, o el llenado de los frutos, o incluso el menor aborto de lo que sería, por ejemplo, el limón. Entonces, esta parte del producto como tal ha manejado varios puntos para atacar en lo que sea la parte de bioestimulación, además de un fertilizante para apoyar a lo que sea el agricultor junto con todo esto. Entonces, ese sería como que el producto de bioestimulantes, que eso sería como el punto estrella. También estamos ahorita con un nuevo producto que se llama Omega Root, que es un bioactivador, también donde ayudamos a la planta a darle como pequeño shot de energía para que salga de momentos de estrés muy puntualizados. Y bueno, ahí estamos también siguiendo con el desarrollo de nuevos productos. Excelente. Entonces, el producto que tú me estás mencionando es un biofertilizante y un bioestimulante a la vez. Así es, el producto es un kit, entonces básicamente está compuesto de un biofertilizante y un bioestimulante. ¿Y Entonces ahí este kit hacemos, qué nombre tiene? es Germen Energy, Germen Energy. kit Ok. Germen Energy. ¿Y de manera Entonces, separada ustedes ofrecen bioestimulantes y biofertilizantes o en solamente este es en caso conjunto? precisamente en este caso precisamente por la necesidad de que le aportemos algo más a la planta, el kit siempre se vende junto. Entonces el kit no se separa, viene junto precisamente para que los resultados sean los esperados para el agricultor. Excelente. Jonathan, pues muchas gracias por dedicar este tiempo a hablarnos sobre bioestimulantes y biofertilizantes, un tema pues muy importante en la actualidad para la agricultura. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia? No, pues muchísimas gracias por la invitación. No, pues cualquier duda, cualquier comentario que tengan, también si quieren conocer un poco más de nuestros productos, estamos a sus órdenes, pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página, también hacemos por ahí publicaciones de artículos o reseñas que también pueden revisar en nuestras diversas redes sociales y estaremos encantados de ayudarles y apoyarles.